Un día vieron a su líder Moisés que estaba intercediendo por el pueblo y Moisés se cansó, dice la Escritura, se cansó, pero era humano, como usted y como yo. Y cada vez que Moisés tenía las manos alzadas, el pueblo avanzaba y ganaba la pelea. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos por el cansancio, el pueblo enemigo avanzaba y el pueblo de Israel retrocedía. Hasta que Aarón y Hur se les encendió la llamita y fueron y se pararon a un lado de Moisés cada uno y le tomaron las manos y se las alzaron y pusieron una piedra abajo para que tuviera la mano arriba. Y así pudieron ganar la batalla. ¿Sabe? Si usted no nos alzan las manos a nosotros a través de sus oraciones, nos cansamos. Necesitamos de usted. Y más le vale que ore por los líderes, porque es su responsabilidad. Queremos ver una iglesia linda, fructífera, avanzando en lo espiritual. Nos toca a todos nosotros avanzar, ¿verdad? A nosotros nos toca enseñar la palabra. Gracias, hermanita. Y a usted le toca obedecerla. ¿Cuántos están dispuestos a obedecerla? 4. Y yo escuché como 4. ¿Y los demás? ¿Sabe qué? Ese es el problema hoy en día con el pueblo cristiano. Que escuchamos la palabra y hacemos caso omiso a la palabra. La escuchamos hoy y ya mañana se nos olvida. Y la palabra tiene que estar en nosotros perennemente, arraigada, cimentada. Que tu respirar, que tu caminar, que mi caminar, mi respirar sea a través de la palabra. Porque entonces, cuando yo viva la palabra, cuando yo respire la palabra, cuando yo medite en la palabra, va a suceder lo que el Señor le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 8. En el capítulo 1 de Josué y ahí en adelante, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente para guardar y poner por obra todo lo que está escrito en el libro de la ley. Y cuando hagas eso, entonces, dice la Escritura, harás prosperar tu camino. Cuando usted obedece la palabra, cuando yo obedezco la palabra, voy a hacer prosperar mi camino. ¿Cuántos quieren que su camino sea próspero? Obedezca la palabra. No seamos como lo que dice Santiago, allá en sus capítulos, ¿verdad? En sus escritos, oidores olvidadizos. Porque cuando yo escucho la palabra y la olvido, no voy a ser prosperado. No voy a ser prosperado. Porque lo que hace que las cosas prosperen es la palabra del Señor. Todo fue creado por la palabra del Señor. Cuando todo estaba desordenado, Él puso orden por la palabra. ¿Qué dice Génesis? Dice que cuando todo empezó, la tierra estaba ¿cómo? Ordenada. Desordenada ¿y qué? Vacía. ¿Y qué más sucede? ¿Qué paseaba sobre ese desorden arriba? El Espíritu de Dios dice que voleteaba sobre la faz de las aguas. Y Dios dio una palabra y dijo, reúnanse las aguas en un solo lugar. Y se unieron las aguas y ¿qué formó? Los mares. Y lo que quedó seco, ¿cómo lo llamó el Señor? Tierra. ¿Y por qué fue creado todo eso? Por la palabra. Es que la palabra da vida. La palabra nos alumbra el camino, dice la Escritura. La palabra es lámpara, es luz, es vida, es pan. La palabra es todo. Dice que todo lo que se ve fue creado por Cristo de lo que no se veía. Y a veces la gente dice, es que si yo no creo no puedo ver. Perdón, si yo no veo no puedo creer. Y para con Dios las cosas son al revés. A Dios hay que creerle por fe. Mirar aquello que yo quiero a través de la fe
proyectarme y verlo allá y atraerlo por la fe, hacerlo realidad. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Ajá. Es pues la fe, la certeza, ojo a la palabra, certeza, la convicción. Usted tiene que estar convencido, yo tengo que estar convencido de lo que quiero que Dios haga en mí a través de la fe. Yo debo de mirarlo allá. Dice que la palabra que Abraham, cuando estaba con la promesa, dice, miró a lo invisible, pero con sus ojos puestos en la promesa. Aunque en el momento no la veía nada, él dice, hay una palabra dada por Dios, hay una promesa de Dios. Y por eso le llamó el padre de la fe. Por la fe, dice Abraham, siendo ya viejo, y Sara, siendo ya vieja, pudieron procrear a través de la fe. Aunque estuvieran un poco endebles en la fe, aunque quisieron ayudarle a Dios, Dios dice, no, yo lo que prometo lo cumplo. ¿Recuerdan? Sara en su desesperación, como muchas veces nosotros nos desesperamos por tener aquello que le pedimos a Dios, y como Dios a veces se retarda un poquito al propio, para ver cómo respondemos nosotros, Sara se desesperó. Y dice, no, yo aquí voy a meterle mano porque Dios se está poniendo muy lerdo. Voy a darle a mi criada, a mi esposo, para que se allegue a ella y a través de ella yo pueda tener un hijo de la promesa. Pero ese no es el plan de Dios. Cuando Dios te ha prometido algo, deja que Dios lo cumpla, no metas tu mano. Solamente créele y camina por fe. Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, dice allá en Hebreos, ¿verdad? Pedro nos dice allí. Mantenga su fe intacta, pase lo que pase. Y a través de la fe es que usted y yo podemos visualizar nuestra salvación. Es a través de la fe. ¿Cuántos de los que están acá han tenido un diálogo personal con Cristo, que lo han visto cara a cara? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Muy pocos, ¿verdad? Yo no he tenido un diálogo cara a cara con Cristo. Lo creo por lo que la palabra me dice. Pongo la fe en la palabra que dice que un día Dios desbordó su amor por la humanidad, por usted y por mí, que decidió enviar a su unigénito Hijo, lo más valioso que Él tenía a este mundo, porque nos amaba tanto que no quería que nadie se pierda. Usted sabe que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios todos los días a nosotros nos da una oportunidad, y ya Él lo hizo todo, envió a Jesucristo para que muriera en la cruz por usted y por mí. Fue vituperado, fue maltratado, fue difamado, fue todo lo malo que pudieron hacerle al ser humano, se le hicieron a Cristo. Y Él ni abrió su boca para hablar mal de los que le estaban condenando, sino que abrió su boca para bendecirlos y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos amó, nos ama y nos seguirá amando. Lo único que Él no ama son las actitudes y los procederes que nosotros hacemos en contra de Él. Pero Él nos sigue amando y está esperando que nosotros nos arrepintamos y hagamos un cambio de vida. ¿Y sabe qué nos puede ayudar para hacer un cambio de vida? La palabra. La palabra es la brújula. Este libro, simplemente para muchos es un libro normal, pero este libro es la brújula del creyente. En medio de un mar de la vida, es este libro quien te da la guía, el norte, que te marca el norte a seguir para que no te pierdas y para que yo no me pierda. Esta es la brújula. Los aviones, los barcos se dirigen por donde caminan por una brújula.
No van a la deriva, va un norte, una brújula que los dirige ahí. Hay un panel que les dice, te desviaste de la ruta, pues este también a nosotros es el panel que nos dice, hay una luz roja que te está diciendo, lo que estás haciendo no es correcto. Los que manejamos y tenemos un auto y el panel le funciona bien, cuando le falta el aceite, ¿qué es lo que se enciende? La luz roja del pichelito del aceite, ¿verdad? ¿Y eso qué está indicando? ¿Que está bien? No, que está mal, que algo está mal. Hay un panel que te dice, cuando se prende el check engine, te dice que algo está pasando en el motor. Sí, cuando ves la lucecita de la gasolina o del diésel o del gas ahora, ¿verdad? Te das cuenta que estás en problema, te vas a quedar botado en cualquier momento. Pues esto, hermano, es el panel de nuestra vida espiritual que nos dice, ¿vas bien o vas mal? Pero a veces nos pasa mucho, hermano, que a veces nuestro carro se nos enciende la luz y nos dejamos ahí, seguimos con el carro y de pronto esa luz se jode a otra cosa por ahí, y cuando usted se va a arreglar tiene un montón de cosas del carro deterioradas porque no hizo caso a la primera advertencia. La palabra de Dios nos da advertencias a nosotros para que no caigamos en el abismo. Pero como a veces omitimos la luz de alerta que nos da la palabra, ¿qué pasa cuando usted se brinca un semáforo en una capital? Usted va a tener un accidente. De hecho, lo va a tener. Porque no hiciste un alto. La palabra todos los días nos da un stop que nos dice alto, detente y ve tu caminar. Hay luces en nuestra vida cada día cotidianas que se encienden, que nos dice atento, algo no está bien, lo que hiciste no está bien, como te estás conduciendo no está bien, y esas luces se encienden cuando todavía hay tiempo. Pero a veces, hermanos, nosotros omitimos esas luces y las tapamos y siguen encendidas. Siguen encendidas. Yo sé que usted me está entendiendo por dónde quiero llegar. Quiero hablarles hoy en esta mañana con el corazón, a la luz de la palabra. ¿Cuántos vinieron hoy bien desayunados? Todos vinieron bien desayunados, ¿sí? Se comieron su pintito. Algunos con huevito, con aguacate, con chorizo, con lo que sea. Llenaron su pancita, sí. O alguno viene con ayuno, ojalá venga ayunando para ser fortalecido, ¿verdad? Porque eso es buenísimo. Pero yo sé que la mayoría de nosotros hoy nos comimos un buen pinto o algo nos comimos para saciar esa hambre. ¿No es cierto? Porque ya la cena del día anterior como que se está agotando la reserva, ¿verdad? Hay una luz roja que te dice en el estómago, necesito que le eches pinto o que le eches cualquier cosa para apagar esa luz de hambre. Bueno, el Señor nos dice en su palabra que nosotros tenemos dos clases de hambre. Tenemos un hambre física, que la llenamos con cosas materiales, con comida natural y todas esas cosas, ¿verdad? Pero tenemos un hambre espiritual también. Ahora, si así como yo lleno la necesidad de hambre física, mi cuerpo, para que me dé energía para seguir en la vida cotidiana, ¿qué sucede con el hambre espiritual? Recuerde que usted y yo somos dos tipos de personajes en uno mismo. Tenemos uno físico y uno espiritual. La Biblia al espiritual le llama el hombre interior. ¿Estamos de acuerdo? El hombre físico, la mujer física, pero dentro de nosotros se está formando un ser espiritual. Que Pablo dice que ese ser espiritual tiene que alimentarse, igual como el natural se alimenta. Pero el espiritual no se va a alimentar de frijoles, de arroz, de pinto, de huevo, de aguacate, de queso, de chorizo, de carne, de lo cual sea. No, el espiritual no se alimenta de eso.
El espiritual se alimenta de la palabra, de la oración, del ayuno y de todo lo que tenga que ver espiritualmente. El espiritual se alimenta de lo que usted está haciendo hoy aquí. Venir, escuchar la palabra y ponerla en obra. Se alimenta si usted la pone en obra, pero si usted viene aquí y oye la palabra y no la pone en obra, salao. El hombre espiritual se juega así, con hambre. Y te va a pedir más. Y si no lo llena, se va a desnutrir. Si usted y yo venimos a los cultos, cualquier culto que sea, oímos la palabra, la procesamos un ratito, o a veces estoy distraído o distraída por ahí que ni le pongo cuidado, usted perdió el tiempo. Yo lo lamento, pero usted perdió el tiempo. Mejor se hubiera quedado en casa. Hubiera aprovechado tu tiempo. Pero venir a un lugar de predicación donde se predica la palabra de verdad y no ponerla por obra es un pecado garrafal. Es un pecado que nos lleva, hermanos, si no nos arrepentimos, a la condenación eterna. Ojo lo que estoy diciendo y no me diga que estoy condenando a nadie. No, la palabra dice que si yo oigo la palabra y no la pongo por obra, me he tomado por pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si usted como yo vamos a un lugar de prédica y predica la palabra y simplemente la oí y no la pongo en práctica, estoy siendo omiso de la palabra, estoy siendo desobediente. Y ningún desobediente entrará al reino de los cielos, dice la Escritura. Ahora, muchas veces nosotros juzgamos a las personas que pecan. Pero nosotros pecamos espiritualmente, hermano, cuando no obedecemos la palabra del Señor. Pecamos cuando no la estudiamos para que se haga real en nuestra vida, porque muchas veces la estudiamos para aplicársela a los demás y eso no cuenta, hermano. Eso no cuenta. La palabra tenemos que estudiarla para aplicarla a nosotros mismos y después ayudar a otros si es que podemos. Porque yo no puedo darle a otro lo que yo no tengo. Y muchas veces somos buenos para darle a otro de la palabra, pero yo no la vivo. Eso no es justo, no es válido en la vida. Nadie puede dar lo que no tiene. De la abundancia del corazón, abra la boca. Entonces, si yo tengo abundante palabra en mi corazón, de eso voy a hablar. En el estudio de ayer estábamos estudiando Colosenses 3:16. Y estábamos estudiando Josué 1 al 8. Y la palabra nos recomienda a que la palabra abunde en nuestras vidas. Que la palabra abunde en nuestras vidas. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. En abundancia, que desborde. Entonces, cuando en mí la palabra y en usted está la palabra de Cristo, en abundancia, usted se va a desbordar para hablarle a otro, no de su vida personal, sino de lo que Cristo ha hecho en tu vida. De la palabra. Y esa palabra te va a edificar a ti y va a edificar a los demás. Pero cuando yo no tengo palabra en mí, apenas ando ahí como quien dice, saliendo de las llamaradas, estoy en problemas. Colosenses 3:16, vamos a buscarla, por favor, un poquito, vamos a leerlo, para luego entrar al tema que quiero que veamos nosotros. Colosenses 3:16. Y vamos a darle lugar al Señor para que nos guíe en esta mañana. Hermano, la intencionalidad mía y de cada uno de los que predicamos es que seamos edificados. Y gracias le damos al Señor por las personas que nos visitan, ¿verdad? En esta mañana es un honor tenerle acá. Por acá está una persona que también apreciamos, Manuelito, ¿verdad? Que ya es parte nuestro. Sea bienvenido. Miguelito también por ahí, lo vi que salió. La compañera de Erika también y su niña, bienvenidos. Y todos los que hoy están acá con nosotros, sean bienvenidos. Colosenses 3:16.
¿Lo tienen? ¿Me dicen con un amén, por favor? Ok. Dice la Escritura en el versículo 16. Colosenses 3:16. Vamos a ver si estamos acá. No hay otro micrófono cerrado ahí para que se lo ponga a una persona que nos lo lea ahí con voz de trueno. Alguien que lo tenga ahí que nos le lea. Sí. ¿Quién lo tiene? Aquí está. Eso, hermanita Sabli. Léanos ese pasaje. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ok. Hermanita, voy a hacer una pregunta. ¿Qué entendió usted ahí? Que nosotros tenemos que exhortarnos unos a otros en sabiduría, ¿verdad? Ajá. Entendiendo que tenemos que escudriñarnos, ¿verdad? Nuestros corazones para ver que realmente estemos bien, ¿verdad? Ok. Porque a veces cantamos, pero hay cosas que nos estorban, ¿verdad? Entonces tenemos que escudriñarnos. Perfecto. Gracias, hermana. Gracias. Qué bueno, ¿verdad? Y dice la Escritura que cuando yo quiera exhortar a alguien, tengo que hacerlo basado en la palabra. Ahora, si yo no tengo palabra acumulada, como dice el texto, en abundancia en mi vida, ¿qué voy a darle a otro? A veces hay gente que son buenas para aconsejar, pero no manejan la palabra. Y lo que hacen en vez de ayudar a otra persona, la dañan. Porque no lo hacen basado a la palabra, lo hacen basado a la intuición humana. Y cuando nosotros hacemos la consejería con la intuición humana, echamos a perder a las demás personas. Porque tengo una perspectiva de lo que yo creo, no lo que dice la palabra. Pero cuando yo me dejo guiar por la palabra, yo voy a dar un consejo acertado, preciso y conciso a donde la persona necesita. Porque voy a ser guiado por el Espíritu Santo, el cual inspiró la palabra. Por eso dice, la palabra de Cristo abunde. La pregunta es, ¿abunda la palabra de Cristo en su vida? ¿Abunda? El domingo antepasado, Pamelita nos puso un ejemplo de 3 vasos, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron ese domingo? Puso un vaso que estaba lleno de agua, pero en el fondo tenía lodo, basura, ¿verdad? Eso es asimilando cuando nosotros no tenemos la palabra en nosotros. Lo que hay es basura, no hay palabra, es basura. No podemos aconsejar a otro. Y si lo aconsejamos, lo vamos a aconsejar basado a lo que está en el corazón. Había otro vasito que tenía un poquito de agua, pero estaba clarita. Ese vaso representaba a las personas que ahí la pulsan un poquito, pero que no se esfuerzan. Están en la verdad, pero no se pulen a ser mejores, están conformes como están. Pero había otro vaso, ¿cómo estaba el tercer vaso? Lleno, estaba rebosante. Eso simboliza que la palabra de Cristo estaba morando, el Espíritu Santo estaba morando en la persona y estaba rebosando, podía darle a los demás y no le iba a faltar a él o a ella. Por eso dice la Escritura que el árbol se conoce por su fruto. El árbol bueno dice que da frutos malos. Ah, buenos, sí, el árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos porque las raíces se están nutriendo de algo que no es bueno. Paz, en estos días yo corté 3 palos de aguacates porque el árbol lindísimo, pero ya de fruto nada que ver. ¿No echaba fruto? No. Hay un problema. Hay un problema cuando el árbol no echa fruto. Y a veces así vemos creyentes en la vida espiritual. Estamos frondosos, pero no hay frutos. Y Dios dice allá en Juan 15, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Y ustedes son los pámpanos.
Y mi Padre, que es el labrador, viene y limpia los pámpanos para que lleven más fruto. Y su fruto sea abundante. Y cuando no hay fruto abundante, pasa lo que pasó con Gerardito. Se corta el árbol. O se le mete un par de cinchazos al árbol, ¿verdad? Y se le habla y se le dice, ¿qué pasa con usted? Y a algunos le vuelan machete, ¿verdad? Y usted sabe que a veces los árboles reaccionan a eso. Le meten clavos herrumbrados. ¿Y sabe qué sucede cuando se le mete un clavo herrumbrado a un árbol? Él cree que se va a morir y comienza a reaccionar por dentro y dice, no, yo tengo que echar fruto porque tiene que quedar una genética mía. A veces Dios tendrá que meterlos cinchonadas a nosotros, hermanos, y meternos clavos para que podamos producir fruto. Pero a veces no nos gusta que Dios nos haga esas cosas a nosotros. ¿Alguien me está entendiendo? Sí. Ok, entonces, la vida espiritual, hermano, no simplemente es decir, acepté a Cristo y ya. Si fuera así, mejor, hermano, cerremos el chinamo y nos vamos, no hagamos nada. Hay que hacer algo. Y lo primero es ser obediente. Y uno de los ajustes grandes que tenemos que hacer usted y yo es ser obediente a la palabra. Obediente, porque en la obediencia está la victoria. El que hace esto prosperará. Deuteronomio 28 es claro. El Señor dice en el versículo 1 al 15, acontecerá que si tú pones por obra, búsquelo ahí y están leyendo si pueden leerlo. Acontecerá esto, si pones por obra todo lo que aquí está establecido, lo que yo te mando, dice, cuando lo hayas cumplido. Ajá. Acontecerá que si oyes atentamente. ¿Sabe que nosotros con esta orejota que tengo yo escucho un montón de sonidos? Escucho casi el respirar de ustedes. Y lo que usted está hablando por ahí, yo lo escucho todo. Pero si yo quiero escuchar algo detenidamente, yo tengo que centrar mi oído y aislar los otros oídos y detectar solamente un oído, un sonido. Y extraerlo y analizarlo. Porque todos juntos solamente escucho un montón de cosas. Escucho el sonido del monitor, me escucho yo mismo, escucho los que están hablando entre sí y escucho un montón de cosas. Pero si yo quiero escuchar detenidamente, yo tengo que centrarme en algo. Como el águila cuando va a cazar el ratón, que se centra dónde está el ratón, pone el oído y escucha, y de pronto ¡pum!, porque se centró. Y a nosotros nos cuesta centrarnos. Escuchamos voces del enemigo. Escuchamos las propias voces de nosotros. Escuchamos voces de otro lado. Y Dios nos está hablando y escuchamos la voz de Dios, pero no le ponemos atención. Y es ahí donde está el asunto. Cuando yo no escucho a Dios detenidamente, no lo voy a escuchar. Pastor, ¿y cómo habla Dios? He estudiado muchos libros de cómo Dios habla. Número uno, Él nos habla por la naturaleza. Póngase usted a observar la naturaleza y vas a ver todo lo que existe fue creado por Él. Una flor mini. Si los cielos cuentan la gloria del Señor. Una florcita pequeña, de una hierba pequeña, tan linda, ahí está la mano de Dios. Aún las bacterias que a veces nos causan enfermedades fueron creadas por Dios, por algo están ahí. Una rana, un sapo, una culebra, un pajarito lindo, el pavo real con su hermosura, Dios lo hizo. ¿No te has puesto a pensar en lo que tú eres y en lo que yo soy? El montón de millones y millones de células que tenemos en nuestro cuerpo,
que todos los días se mueren millones de células y vuelven a renacer nuevas para que tu vida siga para adelante. Cada día se mueren células en nosotros. Ahí está Dios operando. Ahí está Dios operando. Y de pronto, si tú te pones a pensar, ¿cómo fuiste concebido? Sí, usted dirá, sí, mi papá y mi mamá se unieron y de pronto yo salí por ahí. Sí, pero en el proceso, ¿quién te formó? La Biblia nos dice en el Salmo que el embrión suyo y el mío, Dios lo estaba observando cuando se estaba formando. Ese guarazapillo que se ve ahí, ¿verdad? Cuando sale el embrión. Dios ya había pensado en ese guarazapillo que era usted y que era yo. Y Él con su amor eterno nos cuidó desde el momento de la concepción. Y no importa cómo hayamos sido concebidos, no importa. Lo importante es que la palabra dice que todo lo que se formó en nuestro cuerpo estaba escrito en el libro que Dios tiene escrito, donde estaban todos los órganos de tu cuerpo, sin faltar una de ellas. Dios tiene todo planeado. Y tú no eres un accidente, yo tampoco. Somos la obra hermosa de Dios para un propósito. Pero muchos no han descubierto ese propósito y deambulan por la vida buscando el propósito de sus vidas, no sabiendo que el único propósito que Dios tiene para usted es que usted le alabe al Señor. El único propósito que Dios quiere que usted haga es que alabe al Señor. Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1. Y nos dice la palabra. Gerardito, ¿me puedes hacer un favor? Tráeme una Biblia que está allá, que tiene la letra más grande, porfa. ¿Están conmigo? Efesios capítulo 1. La más pequeñita, que tiene la letra más grande. Gracias, hermano. Ok, sí. Alguien que me vaya, que esté ahí con Efesios capítulo 1, el versículo 3 en adelante, por favor, que nos empiece a leer ahí, Efesios. Efesios 1. 1:3. Aquí está. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Ajá. que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Ajá. según nos escogió en Él Ajá. antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Siga leyendo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, Ajá. para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Gracias, hermanita Erika. Ojo, el único propósito por lo cual usted y yo existimos y fuimos creados por Dios por amor está en el versículo 6. Usted fue criada, si es mujer, para alabanza de la gloria de su gracia. Usted fue criada para alabanza de Dios. La pregunta es, ¿has descubierto tu propósito? ¿Estás alabando a Dios como Dios quiere? ¿Lo estás haciendo como Dios quiere que lo hagas? Solamente respóndase usted. Los millones y millones o billones de seres humanos que hay en el mundo, hay un porcentaje pequeño que han descubierto este propósito. Y usted no tiene que buscar bendiciones, ya Dios te bendijo, dice la Escritura en ese capítulo que acabamos de leer. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. A usted y a mí lo que nos toca simplemente es obedecer y las bendiciones vienen por añadidura. Y se lo compruebo con Mateo 6:33. Buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen
por añadidura, pero hay un requisito para que esas añadiduras vengan. ¿Cuál es el requisito? Buscar a Dios a través de la alabanza de su gloria. Que su respirar, su vivir, su caminar, su actuar sea alabanza para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Colosenses 3:16 dice que nosotros tenemos que vivir cantando himnos, cánticos espirituales. Que su vivir no es estar tiktokeando, que su vivir no es estar metido en las redes sociales horas y tras horas. No, la palabra dice que es estar alabando al Señor. Ahora, si tienes una red para hablar la palabra de Cristo, está bien, hágalo, porque estás alabando al Señor. Pero si simplemente estás usando las redes sociales para tu distracción, estás en problema o estoy en problema, porque eso me está robando el tiempo que tengo que dedicarle a Dios. Usted puede estar trabajando y estar alabando al Señor. Usted puede estar bañándose y estar alabando al Señor. Usted puede estar haciendo el almuerzo, trabajando los varones o las mujeres y estar alabando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Claro! ¿Se imagina qué rica sale la comida cuando una mujer esté ahí cantando y alabando al Señor, preparando la comida para sus hijos, para su esposo, o el esposo para la esposa, y viceversa? Eso sale riquísimo. Sale con unción porque está alabando al Señor. Pero a veces estamos en otras cosas. Y la palabra dice en Colosenses 3 que la palabra de que Cristo mora en abundancia. Entonces nosotros tenemos que tener, hermano, algo muy establecido. Y lo que leyó la hermana Erika dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. O sea, lo da por hecho. No es que lo va a bendecir, ya lo da por hecho. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya es un hecho. Usted es bendecido o bendecida. No tiene que estarles pidiendo al Señor: Señor, bendíceme. Ya estás bendecido. Solamente aprópiate a través de la obediencia. Cuando usted obedece, las bendiciones vienen a tu vida. Eso es como cuando usted pone miel. ¿Qué es lo que pasa cuando usted derrama miel en algún punto y las abejitas, las colmenas, huelen esa miel? ¿Qué es lo que pasa? Vuelan y se la llevan, se la comen, porque eso les encanta a ellas. Entonces, las bendiciones que Dios ya estableció, que ya están establecidas para usted, usted tiene que tomarlas por la fe. Soy bendecido, soy bendecida, soy prosperado en el Señor por obedecer su palabra. Y cuando hablo de prosperado, no estoy hablando de dinero, estoy hablando en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra, porque Dios bendice a todo nivel. Dios bendice a todo nivel. Y si no, vaya conmigo al libro de Deuteronomio que le dije al principio, 28. Deuteronomio 28. El Señor quiere bendecirnos, iglesia del Señor. Pero usted y yo tengo que hacer mis ajustes. No es simplemente recibir a Cristo y ya está todo. No, yo tengo que poner algo de mí para ser poseedor de eso, de las promesas del Señor. Deuteronomio 28, del 15 en adelante. Por favor, ¿alguien lo tiene ahí para que me ayude a leerlo? 15. Ajá, desde el 1 al 15, perdón. Del 1 al 15, porque el 15 es el resultado de no obedecer la palabra. ¿Quién lo tiene? 1 al 15 en Deuteronomio, ¿quién lo tiene? Allá lo tiene la hermana Grace. Voy, permiso. Y el contexto del 1 al 15 está del 15 en adelante. Pero eso del 15 en adelante es para los desobedientes. La primera parte es para los obedientes. El Grace, léanos. Dice: si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ajá. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán. Ajá. Si obedeces la voz del Señor tu Dios. Ajá. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo.
Bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra y de tu ganado, tus vacas y ovejas. Bendita tu cesta y el lugar donde amasas tu harina. Bendito serás en tu entrar y en tu salir. El Señor vencerá a los que se levanten contra ti, por un camino vendrán a ti y por 7 caminos huirán delante de ti. ¡Wow! ¡Qué promesa! El Señor enviará bendición a tus graneros, a todo lo que emprendas, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. El Señor te confirmará por pueblo suyo santo, como te ha jurado, si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos. Y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. El Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, de tus animales y de tu tierra, en el país que juró a tus padres que te daría. El Señor te abrirá su rico tesoro, el cielo, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima y nunca debajo si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno que guardes y cumplas. No te apartes de ninguna de las palabras que te mando, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir en pos de otros dioses. Pero si no obedeces al Señor tu Dios para cuidar de poner por obra todos sus mandatos y normas que te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán las siguientes maldiciones. Ay, no. Le recomiendo que lea esas otras cosas, hermano. Vienen algo terrible ahí al pueblo de Israel si no obedecía. Ahora usted dirá, pastor, pero eso era el pueblo de Israel. Pero usted es el pueblo de Dios. Si Dios dio todo por el pueblo de Israel y lo dio todo por la iglesia hoy en día, también demanda obediencia. Igual que el pueblo de Israel, igual la iglesia. Tenemos leyes que cumplir de parte de Dios. Ya no por ley, sino por gracia. Pero a veces nosotros nos conformamos porque es por gracia, podemos hacer lo que queramos. Y déjeme decirle, no es cierto. La gracia tiene un parámetro, que si yo no la vivo se convierte en desgracia para mi vida. Si yo no obedezco la palabra del Señor, igual le va a pasar al pueblo de Israel. Israel no obedeció el pueblo de Dios no obedeció la palabra del Señor y fue cautivo. Dios lo entregó en las manos del enemigo, no porque Dios quería entregarlo, sino porque el mismo pueblo fue desobediente a la palabra del Señor. Si usted lee la Biblia desde Génesis, Apocalipsis, se da cuenta que todo lo que le pasó a Israel fue por desobediente a la palabra del Señor. Esa es la clave. Y le sigue pasando. Y le sigue pasando a la iglesia. Todo lo que a la iglesia le suceda es por desobediente. Israel es un vivo ejemplo. Y usted como iglesia y yo como iglesia estamos injertados. ¿A dónde? En el Israel espiritual. Nosotros no podemos actarnos de que somos salvos No, dice que la salvación, dice Gálatas, vino a través de los judíos. Que la iglesia fue injertada en el olivo. Que nosotros tenemos parte con Israel. Todo israelita que se convierte en parte de la iglesia de Cristo en la actualidad. Pero Israel tiene un problema. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés bajó del monte Sinaí, cuando estuvo cara a cara con Dios? ¿Recuerdan? Y dice que cuando él duró tiempo y cuando él bajó, dice que su rostro resplandecía como esa lámpara. Y dice que era tanta el resplandor, la gloria de Dios que estaba en Moisés, que Moisés decidió cubrirse el rostro para que Israel no viera la luz. ¿Y sabe qué dice Pablo cuando escribe? Y ese velo que Moisés se puso para cubrir la gloria de Dios,
lo tienen los israelitas ahora, que les impide ver la luz que es Cristo. Moisés cometió un grave error al cubrirse el rostro, al no dejar que la gloria de Dios resplandeciera en el pueblo de Israel. Y por eso es que el pueblo de Israel ahora le cuesta entender, porque tienen ese velo. Y Pablo dice allá en el Nuevo Testamento, cuando ese velo se les ha quitado por Cristo, entonces verán claramente. Gracias a Dios que a usted se le quitó ese velo. El pueblo de Israel está viviendo una tradición. El israelita normal está viviendo tradiciones. Jesús les dijo, ustedes invalidaron la ley por sus tradiciones. Y la gente, perdón lo que voy a decir si alguien se ofende, pero es la verdad, la iglesia tradicional tiene un velo que no deja que la gente vea la verdad. Tienen un velo. Y ellos son ciegos y hacen que la gente que los sigue sean ciegos porque no les dejan estudiar la Biblia como tiene que ser. Porque la iglesia tradicional se rige por un catecismo. Y lo que dice este catecismo, ellos lo creen, pero no estudian la Biblia. ¿Sabe qué escuché decir un sacerdote en estos días? Dice, los mormones, los testigos de Jehová, los abatistas y todos los herejes, dice, le llama a nosotros los herejes. Dice, estudian la Biblia, está basada su fe en la Biblia, pero no en el catecismo, hace el dedillo así. Pero no en el catecismo. Nosotros, la Iglesia Católica, nuestra fe está basada, dice, en el catecismo y no en la Biblia. ¿Qué está diciendo este tipo? Perdón. ¿Qué está diciendo? Que ellos la Biblia no la tienen como la veracidad. Creen en el catecismo que fue hecho por los hombres. Asumen. Con sabiduría humana. Y la gente que lo siguen están con ese velo. Porque como ellos son los grandes, que tienen la verdad. Y como este papa que ahora, hace días, eligieron, hermano, viene detrás de los creyentes, póngase vivo. Viene detrás de los creyentes, porque el tiempo de la iglesia se está acabando. Y sucederán esto y esto y esto, dice el Señor. Pero tranquilo, todavía no es el fin. Pero hermano, gracias a Dios que a usted el velo se le quitó. Mire, yo tengo testimonio de personas que tenían en sus casas imágenes de toda índole, habidas y por haber, y tal vez querían traer las que estaban haciendo ahorita. Ajá. Amén. Entonces, esta familia tenía un montón de ídolos. Y bendito sea el Señor que cuando se convirtieron al Señor, por la gracia del Señor, ellos mismos comenzaron a quitar las imágenes. Nadie tuvo que decirles, quite eso porque eso es diabólico. No, el mismo Espíritu da convicción a la persona. Y esas personas limpiaron su casa de todas esas cosas y ahora son creyentes. Porque cuando alguien se convierte a Cristo, el velo se le quita y van a ver que lo que estaban haciendo era incorrecto y van a comenzar a hacer lo correcto. Usted cuando vaya a predicar no tiene que decirle a nadie, si usted ve una imagen no tiene que criticar la imagen, predique a Cristo simplemente. Predique a Cristo. Y cuando Cristo se manifiesta en la vida de ellos, va a ser real la conversión. Pablo no necesitó que le dijeran que él era un idólatra. Cristo se le apareció cara a cara, escuchó la voz. Y sus ojos, que tenía un velo, fue quitado y se transformó en un perseguidor de la iglesia, en un asesino, a ser un proclamador del Evangelio. Porque el Evangelio transforma vidas. La palabra cambia vidas. La palabra, hermano, cambia vida. La palabra transforma. La palabra renueva al ser humano. Si alguien quiere ser renovado, viva la palabra. La palabra te transforma. La palabra te cambia. La palabra te muda a ser una persona mejor. Yo se lo digo por experiencia. Mi vida cristiana fue basada en la palabra. Por eso es que yo amo la palabra.
la palabra, escudriñándola antes de ser creyente. Yo creía tener una religión como todos los demás, como usted vino también. Pero resulta que yo iba, hermano, a esas reuniones y no me entraba ni frío ni calor, era algo estático. Pero cuando la palabra entró a mi vida y comenzó a revolucionar, a decirme lo que yo era, yo entré en algo interno que me compungía y que me decía: estás mal, tienes que hacer algo. Y fue cuando la palabra me llevó a los pies de Cristo. Un domingo, no recuerdo, fue una tarde en la iglesia, estaba predicando el pastor y ya mi corazón estaba compungido por la palabra. Había asistido varias veces a la iglesia, pero estaba ahí un poco escéptico, como que sí, como que no, ¿verdad? Iba a la iglesia, pero no tomaba decisión. Déjeme decirle que tenemos que tomar decisiones. En la vida nosotros vivimos de tomar decisiones, buenas o malas. Y usted hoy decidió venir aquí, a este lugar de prédica, porque usted tomó una decisión. Usted tomó una decisión, o sea, su vida y la mía son basadas en las decisiones que hayamos hecho en el pasado o las que hayamos hecho hoy en la mañana. Somos el resultado de nuestras decisiones, buenas o malas. Mucha gente está viviendo cosas terribles ahora porque tomó decisiones incorrectas. Otras están viviendo momentos bonitos porque tomaron decisiones buenas. Entonces somos el resultado de las decisiones. Y a mí me duele escuchar cuando la gente dice: me está pasando esto, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió eso? Déjeme decirle que Dios no tiene el problema. Dios lo único que quiere para nosotros es bendecirnos. Dios no quiere hacernos daño a nosotros. Dios, sus pensamientos, dice Jeremías 29:11, dice que son solo para bien. Los pensamientos de Dios para usted es para bien, no es para mal. Pero entonces, ¿por qué nos va mal? Porque no estamos viviendo bajo los parámetros del Señor. ¿Alguien tiene Jeremías 29:11, por favor? Jeremías 29:11. Vamos a ver. Rapidito, para que vea que los pensamientos que Dios tiene para con usted son pensamientos buenos. Pensamientos buenos y no de mal. Para darte a ti lo que tú mereces. ¿Qué dice Noelia? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de paz. Dios es el Dios de paz. Dios no quiere darnos mal a nosotros. Dios es un Dios bueno. ¿Cuánto dicen conmigo? Dios es bueno. Repítalo conmigo. Dios es bueno. Y diga conmigo, quiere darme cosas buenas. Quiere darme cosas buenas. Créanlo, dígalo con convicción. Dios quiere darte lo mejor de lo mejor. Usted que está soltero o soltera y quiere tener una pareja, no te me desesperes. Confía en Dios y te va a dar lo mejor de lo mejor. Dios te va a dar lo mejor de lo mejor. Si tú eres un varón y estás necesitado de una esposa, Dios te va a dar esa esposa conforme al corazón del Señor. Si eres mujer y estás pidiéndole al Señor un esposo, tranquilo, tranquila, no se me desespere, confía en el Señor. Y ese príncipe azul va a venir guiado por el Señor a tu vida. Pero ojo a la palabra del Señor, ¿verdad? Ojo a la palabra del Señor. Busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Pero cuando no buscamos las cosas de Dios y las buscamos a nuestra manera, cometemos errores garrafales. Ahorita hay gente que cometieron errores garrafales y quieren salir del error, pero ya están metidos. Ahora está montado en el toro, tiene que amansarlo, ¿verdad? Pero usted es inteligente de aquí en adelante, no comete errores. Tome sus decisiones basadas en la palabra del Señor. Pida la dirección al Espíritu Santo. Él es tu guía, Él es tu compañero, Él es tu consejero. Espíritu Santo, ¿estás de acuerdo con que yo haga esta decisión? ¿Estás de acuerdo que yo tenga esta relación con X persona?
Dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Usted, hermano y hermana, usted es templo del Espíritu Santo, y el cual es santo, y que dice el Señor que no tienes que contaminarlo, ni yo tampoco, porque el Espíritu de Dios que nos fue dado mora dentro de nuestro cuerpo, el cual no nos pertenece, dice la Biblia. Hermana, hermano, su cuerpo bello, hermoso que usted tiene, que Dios le formó, no es suyo. No es suyo, es de Dios. Él pagó un precio muy alto por usted. Ya no se pertenece a usted, ni yo tampoco. Ahora le pertenecemos a Cristo. Y su cuerpo es para la gloria y alabanza del Señor. No para gloriarse usted mismo, ni yo mismo. Mi deleite tiene que estar en Jesús. Mi vida tiene que estar confiada en Jesús. Él sabe lo que mejor me conviene. Él sabe lo mejor que me conviene. A veces sufrimos cosas, no es porque Dios nos lo manda, es porque hemos sido jupones. Es porque hemos tomado decisiones basadas en nuestra intuición humana. Y sabe que engañoso es el corazón del hombre, dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Usted no conoce su corazón, ni yo tampoco. Pero sí hay uno que lo conoce. El Señor sí lo conoce, y Él sabe cuáles son los pensamientos que hay en nuestro corazón, y los discierne. Y si le damos lugar, Él cambia todo lo que está malo en nosotros y nos transforma a unos hombres y mujeres de Dios. Y que todas estas bendiciones que dice Efesios van a venir a favor nuestro. ¿Cuántos quieren ser bendecidos con las bendiciones que están establecidas en Deuteronomio 28, del 1 al 15? ¿Cuántos? Empiece a obedecer la palabra. Empiece a vivir la palabra. ¿Cuántos quieren ser poseedores de las bendiciones que están en Efesios capítulo 1? Que ya están, ya se dieron. Solamente hay que tomarlas por la fe. Cambiar, dice Efesios, el espíritu de nuestra mente. Renovar el espíritu de vuestra mente. Porque, hermano, nuestro espíritu, cuando no es renovado, nos traiciona. Nos traiciona. Cuando nuestro espíritu no es renovado, nos traiciona. Deuteronomio 28 habla de que usted es bendecido en lo que usted hace. En su trabajo, en su negocio, en su casa. Dice que su alacena va a estar llena. Su salud va a estar en óptimas condiciones. Su trabajo va a ser bendecido. Todo lo que sus manos toquen va a ser bendecido. Tus hijos van a ser bendecidos. Para las mujeres en ese entonces era la promesa que el vientre estéril no iba a ser estéril, iba a ser fructífero. Y eso está en la vigencia hoy. Eso está en la vigencia. Como cantábamos los cantos hace un rato, para el Señor no hay problema, todo es posible si tan solamente podemos creer en Él. Y en esta mañana el Señor quiere saciar tu hambre espiritual. ¿Recuerda que les hablé de hambre espiritual? Voy a tratar, si puedo, hablarles en 10 minutos o 15 minutos lo que traía aquí explícito para ustedes. Y quiero que vaya conmigo a Juan 6:51. Quiero exponer algo ahí. Les hablé, ¿verdad?, de que cuántos habían desayunado y que todas las cosas, ¿verdad? Ahí, pues Jesús nos ofrece algo más que la comida natural. Jesús nos ofrece allí en San Juan 6:51 y nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Wow, ¿cuántos quieren comer de ese pan? ¿Cuántos ya comieron de ese pan? Entonces su destino es para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, Jesucristo vino a morir en la cruz por toda la humanidad. Pero le tengo una mala noticia: no toda la humanidad va a ser salva. No toda la humanidad aceptó a Cristo. No toda la humanidad va a aceptar a Cristo. Pero dichosos y dichosas los y las que reciben a Cristo en su corazón y le abren su vida para que Él tome el control de su vida.
Él se va a convertir en ese pan de vida que va a saciar el hambre espiritual. Voy a hablarles del hambre espiritual, que hoy en día la gente la tiene. La gente busca saciar su hambre espiritual en el yoga, en la religión, en todas estas cosas, en la maldad. Busca cómo saciar ese vacío. Recuerde que los seres humanos nacemos con un vacío en el corazón. Un vacío que solamente lo llena Cristo. No lo llena otra cosa, no lo llena el sexo, no lo llena el dinero, no lo llena la fama, no lo llena esto ni lo otro. El único que cabe en ese vacío que está ahí en el corazón tuyo y mío, lo llena Jesucristo. Nadie más cabe ahí, solamente Jesucristo. Y cuando Jesucristo llega y llena ese vacío en nuestro corazón, el hambre se sacia. El hambre espiritual de buscar en otras cosas se sacia y se centra en Jesús. Y entonces cuando usted sacia esa hambre de Cristo, usted está saciado de Cristo. Pablo dijo, todo lo he tenido por pérdida, por ganar a Cristo. Cuando alguien descubre que Cristo es la única alternativa que tiene, deja todo atrás y se emboca a servir al Señor, como lo hemos hecho la mayoría de nosotros. Pero tenemos que pagar un precio. ¿Y sabe cuál es el precio? No es morir en la cruz, porque ya Cristo lo hizo. Es el precio de abandonar las cosas que nos gustan. Es dejar lo que el mundo me ofreció y que me deleité haciendo lo que el mundo me daba, tratando de saciar mi vida. Pero resulta que entre más comía del mundo, más hambre sentía. Eso es lo que hace el mundo. Te da comida, nos da comida, pero más hambre sentimos de lo que nos está dando el mundo, porque el mundo no sacia. El único que sacia se llama Jesucristo. Cuando Jesucristo llega al corazón de un hombre o una mujer, lo cambia, lo renueva. Y el hambre espiritual se llena, porque es un pan de vida. Pregúntese, el canto que cantábamos al principio, ¿recuerda el canto que cantaban al principio? ¿No lo recuerdan? No es el que hablaba, si no hubiera sido. ¿Sabe una cosa? Traigo el canto, yo me lo sé, pero ahorita no lo puedo coordinar bien. Pero dice, ¿cómo es que dice? ¿Usted lo cantó, Silvana? Oh, amén. Si no hubiera sido por el Señor. ¿Sabe? Mi alma estaba perdida. Mi alma estaba sucia. Mi alma estaba contaminada. Nadie daba nada. El diablo me tenía como balón de fútbol. Me tiraba para allá y para allá. Me llevaba por donde él quería. Y yo como un títere le obedecía a lo que él me quería que yo hiciera. Era un títere de Satanás. Pero cuando Cristo vino y se reveló a través de la palabra, por el oír la palabra, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Un pastor predicando, ya murió, en San Francisco, Eladio Sánchez, para los que los conocieron. Yo fui una vez por accidente a la iglesia, y si algo tengo yo, es que yo retengo lo que escucho, y lo grabo ahí. Y Dios me ha dado un privilegio, hermana, que cuando yo escucho la palabra, yo la grabo en mi mente, y ahí está. Y yo me iba con ese texto bíblico que el hermano predicó, y eso caló en mi ser. Y yo llegué, hermano, cuando nunca agarraba una Biblia. Mi mamá era de la iglesia tradicional y tenía una Biblia ahí. Dios habla hoy, pero era de la iglesia tradicional. Y yo comencé a leer esa Biblia. Y decían que la Biblia que tenían los evangélicos era falsa, que esto, que el otro, que le faltaban no sé cuántos libros, que aquí, que allá y todas estas cosas. Y me habían metido, hermano, un montón de cochinada en la mente en contra del pueblo cristiano. Y para decirle algo, yo odiaba a los evangélicos. Porque me habían metido unas cizañas que no era verdad. Y cuando yo comencé a escudriñar la Biblia católica y con la que estaba predicando el pastor, era lo mismo. Era lo mismo. Lo único que no tenemos son los 7 libros apócrifos. ¿Por qué le dicen apócrifos? Porque no son inspirados. Los otros 66 libros, los otros 66 libros son inspirados.
Mientras que esos libros de Tobías y todas estas cosas, Ruth y todas estas cosas por ahí, ¿verdad? No son inspirados, son libros de historia. Son libros de historia. Que son, usted puede leerlas, pero no te edifican, porque ahí habla que tiene que sacarle un hígado a un pez y hacer un ritual y que esto, que el otro, aquí, que allá, usando como la brujería y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, en el canon de la Biblia, cuando decidieron formar la Biblia, la que tenemos hoy, se dijo que esos libros eran como libros de historia, que no eran inspirados, y por eso es que en nuestras Biblias ahora aparecen los 66 libros nada más. En la iglesia tradicional aparecen los 66 más esos 7. Ellos sí los practican, ¿verdad? Claro, porque a ellos les conviene. Porque ellos son idólatras por naturaleza, ¿verdad? Ellos son idólatras por naturaleza. Pero bueno, yo no voy a hablar acá de ellos. Voy a hablarles de Jesús, que es el pan de vida. Yo estaba hambriento, sediento, con mi vida hecha añicos. Mi autoestima no valía nada. Yo tuve momentos de morir. Yo no me valoraba, hermano. Yo me sentía solo en este mundo. Mis padres me amaban, sí, pero yo me sentía solo. Un hombre retraído, un hombre deprimido. No me gustaba estar a la par de nadie, me gustaba estar solo, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y el diablo por detrás ofreciéndome riqueza, fama, deleites. Hermano, yo oí y vi al diablo frente a frente. Yo vi al diablo frente a frente diciéndome: yo te doy todo lo que tú quieras tener, solamente tienes que hacer un pacto conmigo. El diablo es real, hermano. Lo que pasa es que en la familia suya ya había una serie de ataduras y eso daba ciertos intereses y ya era muy fuerte. Mi familia, como dice Gerardo, mis tatarabuelos eran brujos, hechiceros, idólatras, santeros, religiosos, de todo, habido y por haber. Hermano, ¿cómo venía yo? Y quizás me habían ofrecido algún santo, yo no lo sé, pero los padres son así. Mi vida era un desastre. Pero cuando la palabra comenzó a revelarse a mi vida, y cuando yo no podía saciarme del hambre espiritual que yo tenía, la palabra comenzó a llenar ese vacío. Y el día, escucha lo que le voy a decir, el día que yo tomé la decisión de pasar a un altar rendido a Cristo Jesús, esa hambre espiritual se acabó. Fui saciado. Y no le quiero decir que ya se acabó todo, no, tengo que seguir avanzando. Tengo que seguir comiendo comida fresca, porque esa comida fue del pasado. Tengo que alimentarme con nuevas cosas espirituales cada día. Pero la palabra cambia, me llenó. Ese vacío que tiene el ser humano, que nace con ese vacío, lo llena Cristo. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, ese vacío está ahí. Usted va a buscar llenar ese vacío con el sexo, con la droga, con el alcohol, con la fama, con el trabajo, con todo eso. Y te tengo una mala noticia, no lo vas a llenar, no lo vas a llenar. Porque ese vacío solamente lo llena Jesucristo. Lo llena Jesucristo, nadie más. Y Jesús nos dice acá: yo soy el pan vivo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿cuántos han comido de ese pan ya? Más le vale, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Hay gente que no sabe a dónde van a ir el día que muera. Y la Biblia nos dice que usted, ahorita que está vivito y coleando, tiene que saber a dónde va a pasar su eternidad. Dios, la Biblia nos da luz. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad ahora mismo? Los que me miran, los que están acá, pueden asegurar su vida eterna con Jesús si comen ese pan, pero tienen que hacerlo ahora. Tienen que tomar la decisión ahora, no mañana, porque mañana puede ser tarde. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de llenar ese vacío que está ahí en tu vida, que te ha traído arrastrada por el fango. Y Dios dice: yo aquí estoy, extiendo mi mano y te quiero llenar ese vacío. Quiero saciar tu hambre espiritual. Quiero saciar esa sed espiritual. No la vas a llenar, la has buscado en el sexo, la has buscado en la fama, la has buscado en el trabajo, la has buscado en esto, en la otra, y no te has llenado.
Pero cuando tenemos a Cristo, eso queda satisfecho. Y sigue diciendo acá la palabra. En este versículo Jesús se presenta como el pan vivo que descendió del cielo. Esta declaración es fundamental para entender no solo quién es Cristo, sino también la profundidad de lo que significa participar de su vida. Participar de su vida. Jesús nos está ofreciendo vida eterna. Jesús no nos está ofreciendo una vida natural. Jesús nos está ofreciendo una vida eterna después de esta natural. Por eso dice Él ahí en su palabra. Entonces, como número uno, la identidad de Jesús como el pan de vida. Número uno, el origen. ¿Cuál es el origen del pan espiritual? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la identidad? La identidad de Jesús es el pan de vida. Él se identifica como el pan de vida. Su origen, ese pan espiritual, su origen es celestial, no es terrenal, es celestial. Cuando Jesús dice que es el pan vivo que descendió del cielo, está afirmando su divinidad y su misión redentora. En Filipenses 2, 7 y 8 nos dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Su venida a la tierra no fue solo un evento histórico, sino un acto del amor divino por la humanidad. Se despojó. Hermano, Dios no tenía que hacer esto por nosotros. Dios seguía siendo Dios sin usted y sin mí. Él sigue siendo Dios con usted o sin usted. Él sigue siendo Dios. Si yo le obedezco, si no le obedezco, Él sigue siendo Dios. Que yo vaya al cielo o no vaya al cielo, Él sigue siendo Dios. Pero Él, como Dios amoroso, quiere que tú estés con Él y que yo esté con Él. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Para que no tengamos castigo eterno, sino para que estemos con Él, para que seamos sus hijos. Juan, y termino con esto, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: a lo suyo vino, al pueblo de Israel, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados de humanos, sino que son engendrados por el mismo Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos son hijos de Dios ya? ¿Cuántos no son hijos de Dios? ¿Sabe? A mí me hicieron una invitación, y con esto termino, a recibir a Cristo un día, y lo rechacé varias veces. Para ser más concreto, rechacé 4 veces pasar a recibir a Cristo. Número 1, porque me daba vergüenza el qué dirán. Número 2, por temor a mi familia, que me fueran a rechazar. Número 3, para que no me fueran a catalogar como religioso. Y el número 4, ¿sabe por qué no pasé? Por el orgullo. ¿Por qué yo tengo que pasar ahí?